Antes de comenzar, suscríbase y active la campanita. Cada semana compartimos historias de fe y esperanza. Es gratis y así YouTube le avisará cuando publiquemos el próximo capítulo. Quédese hasta el final. Hoy hay un giro que no querrá perderse. El frío de la madrugada bogotana se colaba por las grietas de la pequeña casa de Bahareque, donde Esperanza Morales se despertó con el estómago rugiendo de hambre. A sus 8 años, ya conocía el peso de la responsabilidad que cargaban sus pequeños hombros. Su abuela Carmen yacía en el catre de madera, tosiendo sin cesar, mientras su hermano menor Gabriel gemía de hambre entre sueños. Las únicas botas que poseía, un regalo de Navidad del año pasado de una fundación benéfica, la miraban desde el rincón como una promesa de esperanza. Eran de cuero sintético café, un poco grandes para sus pies, pero las había cuidado como un tesoro. Sin embargo, esa mañana del 15 de marzo, la decisión estaba tomada. Las cambiaría por pan en la panadería de Doña Remedios. Don Ricardo Santamaría observaba la ciudad desde la ventana de su oficina en el piso 40 del edificio más alto de la zona financiera. A sus 55 años había construido un imperio textil que se extendía por toda Latinoamérica. Sus trajes italianos y sus zapatos de cuero genuino contrastaban dramáticamente con la realidad de las calles que observaba desde las alturas. Esa mañana había decidido caminar por los barrios populares, algo que su chofer y su asistente consideraban una locura. Los magnates no caminan por la perseverancia, le había dicho su secretaria Mercedes. Pero Ricardo tenía una extraña inquietud que lo empujaba a conocer de cerca la realidad de quienes trabajaban en sus fábricas. Cuando Esperanza llegó a la panadería El Maná, el aroma de pan recién horneado la hizo salivar involuntariamente. Doña Remedios, una mujer robusta de 60 años con delantal manchado de harina, la conocía bien. «Niña, otra vez vienes sin plata», le dijo con tono maternal, pero firme. Esperanza bajó la mirada y extendió las botas. «Doña Remedios, se las cambio por 5 panes. Mi abuelita está muy enferma y Gabriel no ha comido en 2 días». La panadera examinó las botas con ojo experto, reconociendo su buena calidad a pesar del desgaste. En ese momento, la campanita de la puerta anunció la entrada de un hombre elegante que definitivamente no pertenecía al barrio. Ricardo se había perdido entre las calles empedradas y había entrado a la panadería buscando direcciones. Al ver la escena frente a él, algo se removió en su interior. La niña de cabello negro y ojos grandes como almendras extendía sus únicas botas con una dignidad que lo conmovió profundamente. Pero cuando Esperanza levantó la cabeza para mirarlo, pidiendo disculpas por bloquear el paso, Ricardo sintió que el mundo se detenía. En la sien izquierda de la niña, parcialmente oculto por su cabello, había una marca de nacimiento en forma de media luna, idéntica a la que había visto en las fotografías familiares guardadas en su escritorio durante 30 años. ¿Sería posible que después de tanto tiempo hubiera encontrado una pista sobre su hermana desaparecida? La historia de los Santamaría estaba marcada por una tragedia que Ricardo había intentado enterrar en los pliegues del tiempo. 30 años atrás, cuando él tenía 25 años y acababa de graduarse de Administración de Empresas, su hermana menor, Elena, había desaparecido durante los disturbios del 9 de abril. Tenía apenas 17 años y ese lunar en forma de media luna, que las abuelas decían, era la marca de los elegidos. La familia la había buscado incansablemente durante años, contratando detectives privados, publicando avisos en periódicos, recorriendo hospitales y orfanatos. La madre de Ricardo murió de tristeza 5 años después, y su padre se sumió en una depresión de la que nunca se recuperó completamente. Esperanza notó la mirada intensa del hombre elegante y instintivamente se tocó la frente, cubriendo su marca de nacimiento con el cabello.
Desde pequeña había aprendido a esconderla porque los otros niños se burlaban, diciéndole que parecía una bruja. Su abuela Carmen siempre le decía que era especial, que esa marca significaba que estaba destinada a grandes cosas, pero en su realidad de pobreza, esas palabras sonaban como cuentos de hadas. «Disculpe, señor», murmuró, haciendo una pequeña reverencia como le había enseñado su abuela. Ricardo se acercó lentamente, su corazón latiendo aceleradamente. «¿Cómo te llamas, pequeña?», me preguntó con voz temblorosa. «Esperanza Morales, señor. Vivo aquí en la perseverancia con mi abuela Carmen y mi hermanito Gabriel», respondió la niña con la honestidad transparente de la infancia. Doña Remedios intervino, explicándole a Ricardo la situación. «Esta niña es un ángel, señor. Cuida de su familia como toda una mujer, pero la situación está muy dura. Su abuela está enferma de los pulmones, por tanto trabajar en las lavanderías, y estos niños a veces no comen en 2 días». Ricardo sacó su billetera, pero se detuvo. No era dinero lo que necesitaba dar en ese momento. Era tiempo, atención y sobre todo respuestas a las preguntas que habían atormentado a su familia durante décadas. «Esperanza, ¿conociste a tu mamá?», preguntó Ricardo, sentándose en una de las sillas plásticas de la panadería para estar a la altura de la niña. Ella negó con la cabeza. «Mi abuela dice que mi mamá era muy joven cuando me tuvo y que se fue al cielo cuando Gabriel nació. Pero dice que ella me contó que mi papá era un hombre bueno de ojos verdes, como los míos, y que algún día vendría por mí». Las palabras de Esperanza golpearon el corazón de Ricardo como un martillo. Elena tenía ojos verdes y, según los testimonios recogidos durante la búsqueda, había estado embarazada cuando desapareció. Los cálculos mentales de edad coincidían perfectamente. Si Elena había tenido una hija en 1984 y luego otro hijo, las edades de los niños encajaban con la cronología de la desaparición. La revelación lo abrumó, pero Ricardo sabía que debía proceder con cuidado. No podía llegar a la vida de estos niños como un huracán de esperanzas que luego podrían resultar falsas. Decidió un acercamiento gradual. «Esperanza, me gustaría conocer a tu abuela. ¿Crees que estaría bien si los visito esta tarde? Me llamo Ricardo y me interesa mucho ayudar a familias trabajadoras como la suya». La niña asintió con entusiasmo, sin sospechar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Doña Remedios, conmovida por la generosidad del extraño elegante, le entregó a Esperanza una bolsa con 10 panes y le devolvió las botas. «Hoy no necesitas cambiar nada, mi niña. Este señor ya pagó todo». ¿Sería posible que después de 30 años de búsqueda, el destino hubiera puesto en su camino a su sobrina perdida? Esa tarde, cuando Ricardo llegó a la humilde casa de Bahareque en compañía de Mercedes, su secretaria y una doctora privada, encontró un hogar lleno de amor a pesar de la pobreza. Carmen Morales, una mujer de 68 años, con la piel curtida por años de trabajo duro, los recibió con la hospitalidad característica de las abuelas colombianas. Sus ojos, aunque cansados por la enfermedad, brillaban con la sabiduría de quien ha vivido mucho. Gabriel, de 5 años, se escondía tímidamente detrás de su hermana mayor, pero sus ojos verdes, idénticos a los de Esperanza, confirmaron las sospechas de Ricardo. La conversación fluyó lentamente, entre tazas de agua de panela y los testimonios cuidadosos de Carmen. La abuela había encontrado a Elena, gravemente herida y embarazada, durante los disturbios de 1988, 4 años después de la desaparición inicial. Era una muchacha muy educada, hablaba bonito, no como nosotras las del barrio, recordó Carmen con lágrimas en los ojos. Me dijo que venía huyendo de algo terrible, que había gente mala buscándola. Nunca me contó su verdadero nombre, solo se hacía llamar María. Murió cuando nació el segundo bebé, de una infección que no pudimos curar. Antes de morir me hizo jurar que cuidaría a sus hijos y que algún día alguien vendría por ellos. Ricardo sintió cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Elena
había sobrevivido 4 años sola en las calles, probablemente escondiéndose de quienes la habían secuestrado durante los disturbios. Había logrado traer al mundo a 2 hijos, pero la pobreza y la falta de atención médica la habían vencido finalmente. La doctora que había traído examinó discretamente a los niños y confirmó lo que Ricardo ya sabía en su corazón. Eran familia. No solo por la marca de nacimiento lunar que Elena había heredado de su abuela paterna, sino por los ojos verdes característicos de los Santamaría y una cicatriz específica en la rodilla izquierda que Gabriel tenía, idéntica a la que Ricardo recordaba en Elena por una caída en la infancia. Pero la situación se complicó cuando Carmen, con la intuición desarrollada por años de supervivencia en la pobreza, comenzó a sospechar de las verdaderas intenciones de Ricardo. ¿Usted para qué quiere saber tanto de estos niños? ¿Acaso los va a separar de mí? Porque yo he sido su familia todos estos años, y no voy a permitir que nadie se los lleve. Su tono se había endurecido, y Esperanza, percibiendo la tensión, se acercó protectoramente a su abuela. Ricardo se dio cuenta de que había subestimado la complejidad emocional de la situación. No se trataba simplemente de encontrar a los hijos perdidos de su hermana. Se trataba de una familia que se había formado en la adversidad y que tenía sus propios lazos de amor inquebrantables. La crisis estalló cuando Gabriel, en su inocencia infantil, preguntó si el señor elegante se los iba a llevar como habían hecho con Pedrito del barrio, cuya familia adoptiva se lo había llevado a Estados Unidos y nunca más habían sabido de él. Carmen se levantó indignada a pesar de su debilidad física. Ya sabía yo. Ustedes vienen de esas organizaciones que se llevan a los niños pobres con promesas de mejor vida. Esperanza, Gabriel, váyanse para el cuarto ahora mismo. Ricardo comprendió que había llegado el momento de la verdad completa. No podía seguir ocultando su identidad ni sus intenciones, pero tampoco podía traumatizar más a una familia que ya había sufrido suficiente. La decisión que tomara en los próximos minutos determinaría no solo el futuro de los niños, sino también el descanso del alma de su hermana Elena. ¿Cómo podía explicar que había venido a recuperar a su familia perdida sin destruir la familia que estos niños habían conocido toda su vida? Ricardo se arrodilló frente a Carmen, un gesto que sorprendió a todos en la habitación. Doña Carmen, necesito contarle la verdad completa. No vengo de ninguna organización. Mi nombre es Ricardo Santamaría, y creo que María, la madre de estos niños, era mi hermana Elena. Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso, creando ondas que se expandieron por toda la pequeña habitación. Carmen se quedó inmóvil, procesando la información. Elena Santamaría desapareció durante los disturbios del 9 de abril de 1984. Tenía 17 años, ojos verdes y una marca de nacimiento en forma de media luna en la sien izquierda, exactamente como la que tiene Esperanza. Lentamente, Carmen se dirigió a un baúl de madera en el rincón de la habitación. Con manos temblorosas, extrajo una pequeña caja de cartón que contenía los únicos objetos personales que Elena había conservado hasta su muerte. Entre ellos había una cadena de oro con un dije en forma de corazón grabado con las iniciales ES y una fotografía descolorida donde se veía a una joven Elena junto a un joven que Carmen ahora reconocía como una versión más joven de Ricardo. Ella guardaba esto como si fuera lo más valioso del mundo, murmuró Carmen. Decía que algún día su familia la encontraría. La confirmación visual fue abrumadora para Ricardo, no solo por encontrar por fin la evidencia definitiva que había buscado durante 30 años, sino por darse cuenta del sufrimiento que su hermana había soportado en silencio. Elena había conservado esa fotografía familiar a través de años de adversidad, manteniéndola como un faro de esperanza que finalmente había guiado a Ricardo hasta sus hijos. Esperanza y Gabriel, que habían observado toda la escena con los ojos muy abiertos,
comenzaron a comprender que algo monumentalmente importante estaba sucediendo en sus vidas. «Eso significa que usted es nuestro tío», preguntó Esperanza con la claridad directa de la infancia. La pregunta resonó en el silencio de la habitación como una campanada de verdad. Ricardo asintió, incapaz de hablar por la emoción. Gabriel se acercó cautelosamente y tocó la mano de Ricardo. «¿Y usted nos va a querer como nos quiere la abuela Carmen?» La inocencia de la pregunta deshizo las defensas emocionales de todos los adultos presentes. Carmen comenzó a llorar, no de tristeza, sino de un alivio profundo que había estado esperando durante años. La doctora confirmó más tarde, a través de pruebas de ADN expeditas, lo que el corazón ya sabía. Esperanza y Gabriel eran efectivamente los hijos de Elena Santamaría, nietos del patriarca que Ricardo había perdido años atrás y sobrinos del imperio textil que había construido pensando en el legado familiar. Pero la mayor revelación vino cuando Carmen finalmente reveló la última conversación que había tenido con Elena antes de su muerte. «Me hizo prometer que si algún día aparecía su familia, no dejaría que se llevaran a los niños sin ella. Me dijo que quería que crecieran conociendo sus raíces, pero sin olvidar nunca a quienes los habían amado en la pobreza». La decisión de Ricardo transformó no solo la vida de los niños, sino la comprensión misma de lo que significa la familia. En lugar de llevarse a Esperanza y Gabriel a su mansión en la zona rosa, decidió mudarse al barrio La Perseverancia. Compró una casa amplia a 3 cuadras de la casa de Carmen, lo suficientemente cerca para mantener la continuidad de la vida de los niños, pero lo suficientemente grande para ofrecerles oportunidades que antes eran impensables. Carmen se convirtió oficialmente en la abuela de todos, recibiendo la atención médica que necesitaba y el reconocimiento de su papel, fundamental en la preservación de la familia Santamaría, la empresa textil de Ricardo implementó un programa de responsabilidad social que comenzó precisamente en La Perseverancia, ofreciendo empleos dignos, educación técnica y microcréditos para los emprendimientos locales. Doña Remedios amplió su panadería gracias a un crédito sin intereses, convirtiéndose en el primer establecimiento del barrio en contratar formalmente a sus empleados con todos los beneficios de ley. La historia de Esperanza, que había comenzado cambiando sus botas por pan, se había transformado en una cadena de transformaciones que tocaba la vida de toda una comunidad. 6 meses después, Esperanza estudiaba en un colegio bilingüe privado por las mañanas, pero regresaba cada tarde a jugar con sus amigos del barrio y ayudar a su abuela Carmen en las tareas domésticas. Gabriel había superado la desnutrición crónica y mostraba una inteligencia excepcional que sus nuevos tutores describían como prodigiosa. Pero más importante que los cambios materiales era la paz que había llegado a sus corazones. Finalmente conocían su historia completa, sabían de dónde venían y entendían que el amor puede construir familias que trascienden la sangre y las circunstancias. En las noches, cuando Ricardo contemplaba la ciudad desde la terraza de su nueva casa en La Perseverancia, recordaba las palabras que Carmen le había dicho el día que se conocieron. Los niños no necesitan riquezas, necesitan raíces. Elena había muerto demasiado joven para ver crecer a sus hijos, pero su última voluntad se había cumplido de manera extraordinaria. Sus niños habían crecido con amor, habían conocido la dignidad del trabajo honesto, habían aprendido el valor de la solidaridad comunitaria y ahora también conocían las posibilidades infinitas que el mundo podía ofrecerles. La marca de nacimiento en forma de media luna que Esperanza había intentado ocultar durante años se había convertido en el símbolo de un reencuentro que había tardado 3 décadas en concretarse. Ya no la cubría con el cabello.
Al contrario, la llevaba con orgullo como un puente entre dos mundos, el mundo de la supervivencia, donde había aprendido el valor de las cosas simples, y el mundo de las oportunidades, donde ahora podía soñar sin límites. ¿No es acaso extraordinario cómo el destino puede convertir un simple intercambio de botas por pan en el primer paso hacia la reconstrucción de toda una dinastía familiar rota por la tragedia, pero unida nuevamente por el amor incondicional?